María, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es cómo nace Las vidas de Elena. Nace un poco como nacen todos mis libros, que es pensar qué le pasaría a una persona determinada en una situación determinada. Es algo que decía Flannery O'Connor, que así empezaban sus cuentos y esa premisa vale para un cuento o para una novela. Entonces me puse a pensar qué es lo peor que le puede pasar a una mujer. Y a partir de esa premisa creé la historia. Es decir, una vez que a alguien le pasa algo muy grave, ¿no? Una crisis, puede ser una separación, puede ser una muerte, una enfermedad, un despido, una crisis. ¿Cómo hace uno para volver a insertarse en la vida? Y se me ocurrió, siempre me viene como una idea, un concepto y una imagen. Y me vino a la mente la cinta en la que ruedan las valijas cuando llegas al aeropuerto y cuando una de esas valijas se sale, ¿no? Que es como, ¿cómo haces para volverla a meter? Una persona a la que le pasa eso está así en la vida, está fuera de la vida y tiene que volver a meterse en una vida que ya no tiene sentido. Y así nació la protagonista y con esa protagonista nació la historia, ¿no? En una novela sobre todo es un acompañar a un personaje que creas, con una voz, con una vida, con una cabeza, y lo vas poniendo en situaciones y vas viendo que cómo va evolucionando. Y luego una cosa que cuando escribo novelas siempre me gusta pensar es construirlas como si fueran relatos policiales, ¿no? Como si fuera incluso, bueno, me gusta mucho Patricia Highsmith, por supuesto, o Hitchcock, ¿no? Entonces hay algo que tenés que descubrir, ¿no? Que no necesariamente, desde luego no en mis novelas, es quién mató a quién, ¿no? Sino qué va a pasar, ¿no? Una tensión. Una tensión y después pequeñas intrigas que son como los MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esa puerta, en el caso de mi novela, qué pasa con esa puerta que está cerrada? ¿Por qué está cerrada? O qué va a pasar con la valija. Exacto. ¿Por qué esta mujer se llevó la valija de la protagonista? Entonces me gusta que el lector vaya leyendo, que se meta en la historia y que en una parte del cerebro esté esperando resolver ese enigma, ¿no? Sí. Creo que eso es importante, que es como una atención al lector a que esté metido en la historia y que quiera seguir leyendo, ¿no? Que ese es el desafío de todo escritor, tener al lector pegado para descubrir algo, ¿no? Total. ¿Y se escribe con un rumbo determinado? Digo, ¿se sabe para dónde va Elena? O Elena, parafraseando un título de Claudia Piñeiro, Elena manda. En el caso de la novela, bueno, y a veces de algunos cuentos, yo tenía claro en general lo que iba a pasar, pero no sabía qué iba a pasar al final. O sea, no sabía muy bien, no quiero spoilear, pero no sabía muy bien qué tipo de final iba a ser, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Como que lo vas descubriendo a medida, y eso que parece a veces un mito, que parece que decimos los escritores para, no sé, para inventar, ¿no? De pronto el personaje hizo algo que no me esperaba, en la realidad pasa, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, algo que fui construyendo a medida que escribía fue la relación de la protagonista con Lina, que es como un personaje un poco espejo de ella, y ahí dudé qué iba a pasar, ¿no? Y después qué iba a pasar con ese hombre del pasado, ¿no? Que ese hombre del pasado que está ahí, del que vamos sabiendo muy pocos elementos y que yo creía que en un punto tenía que volver de alguna manera. Lo que descubrí es de qué manera iba a volver, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual hay mucha producción literaria, sobre todo en Argentina, sobre el tema de la maternidad, las maternidades. Acá hay una maternidad que en vez de hablar de la complejidad del proceso en sí mismo, es una maternidad rota, atravesada por un duelo. Contame cómo fue abordar esa temática en particular, que es obviamente la columna vertebral de la novela.
No, yo soy madre, ¿no? Pero también creo que los escritores escribimos de cosas que no necesariamente nos pasan, ¿no? Total. Es usar la imaginación, Es lo ¿no? más interesante. Sí, por supuesto, puedes crear, por ejemplo, fue tan interesante pensar el tema de la maternidad o, como decís vos, de la ausencia, como el tema de la ilustración y el arte, ¿no? Que me gusta en las novelas, en los cuentos, como meterme en un tema que me es ajeno, ¿no? Sí. Bueno, yo soy editora, entonces conozco muchas ilustradoras y dibujantes, Claro. pero meterme en la cabeza de alguien que piensa todo el tiempo en función de colores me interesa, ¿no? Incluso me pareció que poner a, a una protagonista que es ilustradora Sí. me daba todos otros elementos para jugar en la novela, como son los colores y el arte, ¿no? Porque Sí. básicamente, como sabes, a Elena, la protagonista, le pasa esto tan terrible y ella es ilustradora, ¿no? Entonces, Exacto. cuando empieza la novela, ella llega a Ámsterdam, no sabes qué le pasó, y Ámsterdam, por supuesto, es la ciudad de Van Gogh, la ciudad de los grandes museos, y ella trata uno de los caminos para volver a la vida son los cuadros, Exacto, ¿no? Es decir, donde la invita. cómo la belleza Claro. puede tratar de volver a meterte Claro. en las sensaciones, ¿no? Porque eso fue también lo que me gustó explorar. Cuando tenés esta gran pena tan fuerte, una de las vías de ella es tratar de tener emociones fuertes, ¿no? Sí. De sentir, ¿no? Ya sea a través del sexo, a través del baile, y la otra fuente de sensaciones es la pintura, ¿no? El Exacto. dibujo, los cuadros. Hay un capítulo en donde ella va al Prado, ¿no? Y trata de meterse en esos cuadros como un modo de volver a la vida, ¿no? Porque el arte es una de las fuentes de placer y de vida. Claramente lo que ella, claro, logra hacer es reconectar, o busca hacer es reconectar, y a eso la invitan también otros personajes, a reconectar a través del arte y lo sensorial y demás. En este sentido hay como una demostración respecto de la belleza, respecto de lo estético y respecto de la búsqueda, ¿no? De que algo en ella se vuelva a activar, ¿verdad? Totalmente. Y después la idea que se retoma al final de que la belleza permanece, ¿no? Exacto. Pese a todo. Pese a todo. Que Sí. la pena pasa o se va acomodando y la belleza permanece. El gran tema es qué hacer con el dolor, ¿no? O sea, un personaje que además es incapaz de tomar una decisión drástica, ¿no? De Sí. Y de suicidarse expresarse también. y de expresarse, ¿no? Hay algo con lo que yo trabajé y que leí, por ejemplo, las niñas de Boko Haram que fueron secuestradas. Hay niñas que no pudieron volver a llorar, ¿no? Entonces Elena Sí. no puede llorar, Exacto. tiene una pena enorme y no puede llorar. Entonces, pues nada, cómo volver a sentir. Sí. Escuchándote pensaba, no lo había pensado antes, en el hombre ilustrado, ya que ella es ilustradora, y en que de la misma manera que en el libro de Bradbury ella también tiene marcas en la piel, ¿no? O sea, marcas que quizás no son físicas, sino que son marcas en su cuerpo, de manera obviamente metafórica. Hablemos un poco de eso respecto de también lo que es su intervención, respecto de todo lo que le va pasando alrededor a partir de esa inacción, como una complejidad, una dualidad que se da, ¿no es cierto? A mí me gustó explorar esta idea de que cuando estamos absorbidos por el dolor, somos de algún modo muy egoístas, ¿no? Nos parece que el único que sufre. dolor es el nuestro, ¿no? La idea de que cada persona lleva un dolor a cuestas, ¿no? Sí. Y a veces vernos en el espejo del otro, en el sufrimiento del otro, es como un revulsivo, ¿no? O sea, vemos en lo que no queremos convertirnos, ¿no? Cuando vemos a otra persona a la que el dolor la aplastó o la llevó a un vicio o lo llevó a una depresión o a una medida drástica, cómo impedir eso, ¿no? Cómo salirse de ahí. Y también la idea
de que tiene que pasar el tiempo, ¿no? Tiene que Claro. pasar el tiempo para que todo se acomode. Por eso me gusta esto que decís de las plantas, a las que ella al principio no le presta atención y después va viendo cómo la naturaleza cambia y cómo también ella puede volver a florecer de algún modo, ¿no? Sí, y después la idea una idea que está muy presente en la novela y yo creo en todos mis libros, que es la soledad, ¿no? Sí, claramente. Cómo salir de la soledad, ¿no? Esta especie de, como si somos entes aislados, pero en algún momento se pueden conectar. Total. Quizás con los que más fácil o más fuerte es el vínculo es con los hijos, ¿no? Por eso el gran conflicto, ¿no?, de la novela. Exacto. Pero ella a su vez también es hija, ¿no? Claro. Esos son los temas que a mí me interesa explorar, ¿no? Las relaciones humanas, Sí. La amistad, la maternidad, la paternidad, el ser hija y bueno, y después las relaciones amorosas y sexuales, ¿no? Y como Claro. a veces pueden coincidir y a veces no. Sí, hablando de eso, recuerdo una novela para mí memorable también que escribiste, que es La mujer de Isla Negra. Pablo Neruda, sus dos mujeres, Delia, Matilde, y esa historia quizás no tan conocida, pero que también habla de la soledad, ¿no? Es decir, es una novela que uno dice sobre la soledad. ¿Cómo fue hablar sobre un personaje tan conocido desde este lugar? ¿Cómo fue la construcción? ¿Qué recordás de esa escritura? Fue una escritura larguísima, porque a mí lo que me interesaba de Neruda era esa relación tan injusta de algún modo Sí. con Delia del Carril. Sí. Yo leí una biografía de Delia del Carril que me fascinó y que me mostraba un Neruda falso de algún modo, pero irresistible, ¿no? Exacto. Y ese fue un libro que escribí a lo largo de 15 años, porque, bueno, por supuesto yo había leído todo Neruda, me sé un montón de poemas desde la adolescencia, y también eso es algo que me interesa, ¿no? El punto entre lo cursi y lo genial. Y me gustaba la idea, otro tema que a mí me interesa mucho es, y sobre todo me interesaba mucho en esa época, es la infidelidad, ¿no? Claro. Y también en mi primera novela está también esa idea de la mentira y de la verdad, cómo las mujeres de algún modo nos cuesta más mentir, ¿no? O tener toda una vida basada en la mentira, que es lo que tuvo Neruda. Total, ¿no? claro. Entonces, yo sabía que me interesaba ese tema, me interesaba la relación de ese hombre con esas dos mujeres casi opuestas, y cómo Neruda de algún modo usó a Delia del Carril, si se puede decir de algún modo, y bueno, fue todo como un proceso, ¿no? Yo fui a Isla Negra, fui a Valparaíso, leí todas las biografías, todos los libros de Neruda, y una vez que tenía todo ese material, lo que me dio la clave de cómo empezar a escribirlo es el personaje de Elisa en ese caso, ¿no? Que es un personaje inventado, pero que Sí, muchos sí. pensaban que existía, ¿no? Que es esta niña que está en esa casa y que observa todo, ¿no? Y esa también es una idea de Borges, ¿no? Que él dice que hay que contar una historia como si uno no la entendiera del todo. Y entonces a mí ese es un lugar que me gusta para narrar, ¿no? Que a veces el lector también vio y hace mucho eso, ¿no? El lector sabe más que los que están adentro de la historia, ¿no? Claro. Y entonces también me gustaba en el caso de La mujer de Isla Negra ver cómo lo veía todo esta niña, ¿no? Es decir, Sí. esta nena que está ahí, una adolescente, y al mismo tiempo cómo en esa casa era como una especie de laboratorio de lo que puede ser una mujer, ¿no? Con tres modelos distintos. Total. Su madre, que era la empleada doméstica, Delia del Carril, que era como la figura glamorosa y elegante, a la que obviamente la nena esta se quería parecer, y Matilde, que era la intrusa, ¿no? La intrusa. Y bueno. La que venía a romper todo. Exacto.
¿Y es difícil escribir, María, siendo editora? ¿Cómo sos vos con la escritora? ¿Sos sádica o sos piadosa? Si te editás sádicamente o sos compasiva. Sí, es muy curioso eso, porque me doy cuenta que las cosas que yo edito y yo trabajo me encanta, es de lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Trabajar el texto con los autores y veo y lo desarmo y me cuesta mucho hacerlo conmigo misma, Claro, ¿no? la distancia, ¿no? Pero al mismo tiempo soy muy atenta a todo lo que me dicen, ¿no? Bueno, tengo la suerte de tener a Fernando Fagnani de editor, que es de los pocos editores que he tenido, quizás el único que me dicen, ¿no? Y me aconsejan y me orientan. Y después tengo lectores, escritores que son como muy tajantes y bueno, yo algo que aprendí también cuando yo edito con autores es que cuando alguien te dice acá hay un problema o esto no puede ser, quizás la solución no es la que te sugieren ellos, pero tenés que cambiarlo y tenés que encontrar tu propia solución, ¿no? Y sí, corrijo muchísimo. Y además es casi la parte que más me gusta, ¿no? Me gusta la parte una vez que decís, uy, ya está como dice Carrer, el oso, que es cuando tirás todo, ¿no? Y tenés ahí esa especie de magma y tenés que volverlo a acomodar y me gusta así como desarticularlo. Incluso una cosa que me gusta mucho es, yo agarro por ejemplo las novelas de Patricia Highsmith y me gusta desarmarlas, ¿no? Como qué pasa en cada parte, en cada capítulo, cómo vuelven los personajes, claro, tal intriga, y después trato de ver qué de eso me puede servir a mí, ¿no? Yo, autores que estudio mucho en ese sentido son Murakami, que me encanta, y Murakami y Patricia Highsmith son como... Me gusta mucho esa idea de trabajar la descripción significativa, ¿no? Sí. Esto que vos decías antes de que las acciones definen al personaje, por supuesto no hace falta decir cómo está el personaje, sino qué está haciendo, ¿no? Ahí ves también el nivel de locura y de desquiciamiento de algún modo, ¿no? Otra manera de salirse de la vida es la locura, ¿no? Y Elena está ahí, en el borde, ¿no? Esa especie de desconexión absoluta con lo que está pasando, sí. Que en algún momento nos pasa a todos, ¿no? Esa idea que de pronto estás y mirás alrededor y decís, sí. que no entendés el nada, extrañamiento, ¿no? la alienación. Exacto. Hay mucho de eso en ella. La prensa internacional te suele poner el mote de descubridora de autores y autoras como Lucía Berlín o Elena Ferrante, etc. Se juega mucho con esta palabra que quiero mencionar. Pero hablemos concretamente del fenómeno Elena Ferrante, que es ese anonimato, casi algo clásico, algo misterioso. ¿Cómo es el mundo Elena Ferrante siendo editora? ¿Te divierte eso, por ejemplo? ¿O te parece que es una manera de que la obra esté adelante de todo y que sea lo único que importe? Eso dice Franzen, Jonathan Franzen de Ferrante, ¿no? Que es un gran fan. Es decir, sería un poco hipócrita decir no me interesa saber quién es Elena Ferrante. Sí, me interesa. O sea, me encantaría conocerla y hablar con ella, ¿no? Bueno, por supuesto, hay muchos indicios para pensar que Anita Raja es, ¿no? Yo publico además también al marido de Anita Raja, que es Domenico Starnone, de quien otra teoría dice que también él puede ser coescritor y parte de Ferrante. Es un misterio, ¿no? Borges, siempre acabo citando a Borges por demás, pero él decía... no importa quién es Shakespeare, ¿no? Es alguien que escribió unas obras maravillosas que quedaron y se llama Shakespeare y era una mujer, un hombre, no sabemos, ¿no? Lo que está claro es que las novelas de Ferrante van a quedar. Después, quizás ella fue ese fenómeno de autora desconocida, porque después está en autores que escriben con seudónimo, autores que se ocultan, como Pincho, ¿no? Pero Ferrante
no se la conoce, ¿no? Después hubo una superpoblación de autos. Yo publiqué también a Carmen Mola, ¿no? Sí, claro. Dos autores al final. Tres. Tres, perdón. Tres, sí. Pero lo de Ferrante es fascinante. Y a mí me pasó algo muy, muy curioso con Ferrante, porque yo llegué a Lumen cuando en Lumen ya se publicaba Ferrante. Y yo confieso que había empezado a leer La amiga estupenda, como hago con muchos libros que tienen mucho éxito, ¿no? A ver, para tratar de entender por qué, ¿no? Y sí, había empezado, pero no podía subrayar, entonces lo había dejado como ahí, no había seguido. Y cuando entré en Lumen me metí y es realmente, es como leer de algún modo como un clásico, ¿no? Claro. Que tenés obras como de largo aliento, tenés obras cortas que son un masazo y bueno, y ahora mismo estamos esperando la siguiente. No sabemos qué es de Ferrante, pero esperemos que llegue otra novela pronto. María, gracias. No, gracias a vos.